Y vio Dios que era bueno. Hemos empezado a leer el relato del Génesis, de modo que durante estos días voy a hacer un poco de trampa. No voy a comentar el Evangelio, sino que vamos a ir revisando los capítulos 1, 2, me parece que hasta el 3 del libro del Génesis, a modo de catequesis sobre el libro del Génesis, lo que se puede dar en 5 minutos. Tampoco es que se trata de dar una clase completa. Y si alguno se lo pierde, pues lo puede ver en YouTube después y ya está. ¿Por qué viene bien este relato y comentarlo? Se acerca la Cuaresma. Y uno se podría preguntar, ¿y qué tiene que ver con la Cuaresma? Precisamente en la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, momento en el que el Señor realiza la cumbre de la obra de la salvación. Eso es lo que realiza en la Pascua y lo que recordamos de manera especial en la Semana Santa. Y la Cuaresma sirve para preparar esto. Estas lecturas nos van a ayudar a preparar el inicio de la Cuaresma. ¿Por qué? Porque Cristo, con su muerte en la cruz, nos salva de la oscuridad del mal y del pecado, del desorden ocasionado por el pecado. Y el relato del Génesis nos cuenta qué pasó que ahora hay desorden. Y precisamente nos cuenta el relato de la creación y luego el pecado y cómo eso que sucedió al principio de la historia humana causó un desorden que luego Cristo restablece, reordena, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando de entre los muertos. Por tanto, nos viene bien entrarnos o meternos en el libro del Génesis. Y se nos ha contado apenas una parte en la primera lectura de hoy, capítulo 1 del 1 al 19. Se nos ha contado apenas una parte del relato de la creación. ¿Qué es lo que enseña o qué pretende el autor sagrado? El autor sagrado, sobre todo en estas primeras páginas de la Escritura, intenta enseñarnos una cosa: que Dios es el creador del universo y que ha creado este mundo con orden. Esto es muy importante para el pueblo de Israel, que vivía rodeado de pueblos paganos, donde pues adoraban al sol, a los astros, a las plantas, a los montes. Claro, ¿qué dice el israelita medio? El israelita dice: muy bien, tú crees que esos son dioses, pero mi Dios es el que ha creado todo. Y es el que ha creado el sol, la luna, las estrellas. O sea, le está diciendo al mundo que esta creación no es algo producto del azar, sino que hay un ser inteligente, así no lo dice aquí, pero eso es lo que intenta explicar. Hay un ser inteligente que ha ordenado todo, que ha puesto todo en orden. Cuando estudiamos en el colegio, los que se acuerden, se explicaba en las clases de sociales, se explicaba que había pues la teoría evolucionista, la teoría creacionista, como si fuera una más, y así varias teorías, ¿no? Como oponiendo la creación a la ciencia. Y de ningún modo se oponen, porque el libro del Génesis, el relato de la creación, no pretende dar una explicación científica ni cronológica de los sucesos. San Juan Pablo II decía que el relato del Génesis es un mito, pero no mito en el sentido griego antiguo de la palabra, como un relato fabuloso que pretende explicar algo. No, mito para San Juan Pablo II es un relato antiguo, simbólico, arcaico, que sí pretende explicar una verdad religiosa. El relato del Génesis no se opone a los relatos científicos que se puedan por allí mostrar. Al contrario, va conforme. Nosotros no es que creemos que, pues así como está contado aquí, el mundo fue creado en 6 días tal cual se muestra aquí, porque eso sería un literalismo de la Escritura. Y nosotros no creemos eso. No sabemos, la ciencia ya tendrá que explicarnos cómo se hicieron las cosas, cómo se hizo la materia, pero lo que sí sabemos es que Dios creó este mundo con orden y con belleza.
A lo largo de la historia hemos conocido muchos científicos creyentes y que nunca han encontrado oposición entre lo que la fe le enseña y lo que la ciencia enseña. La Iglesia nunca se ha opuesto al desarrollo científico ni tampoco pretende oponerse a los avances de la ciencia, no es su interés. Pero sí sabemos que este mundo ha sido creado por Dios con belleza, con orden, y eso a nosotros nos da también una idea de en qué Dios creemos. Es un Dios que piensa, un Dios que razona. Por eso es el cristianismo el que vino a sacarnos, dice el cardenal Ratzinger, nos vino a sacar de la arbitrariedad de los dioses griegos y romanos. Que uno basta con ver los relatos antiguos, uno se da cuenta que si el dios se calentaba y te lanzaba un rayo, ya no. Es como un Dios arbitrario, desordenado, dejado llevar por las pasiones. Nuestro Dios no es así. Es un Dios que hace las cosas con orden. Y el hombre es capaz de descubrir ese orden en la creación. Y por eso tenemos tantas leyes físicas y químicas y tal. Porque el hombre es inteligente. Y este mundo ha sido creado con inteligencia. Un mundo que nos permite enrumbarnos al encuentro con Dios. Porque quien contempla la creación, quien se da cuenta de lo que es este mundo, de la belleza que tiene, pues este mundo es un camino, una vía para encontrarse con Dios. ¿Qué podemos entonces sacar en práctico en este primer relato y en este primer capítulo de esta serie que vamos a tener? Pues el saber que es el Señor Dios el que ha creado todo. Y eso tenemos que estar seguros. No podemos dejarnos sorprender por lo que a veces científicos o pseudocientíficos pretenden enseñarnos. Y que la Iglesia, por supuesto, y la fe no se opone a la razón. San Juan Pablo II decía que la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu del hombre se eleva al conocimiento de Dios, al alcanzar la verdad. Le pedimos entonces al Señor que nos ayude a asumir esto y a hacerlo parte de nuestra vida y a darle gracias a Dios por la creación. Una creación que, como veremos en los capítulos siguientes, se va a estropear por el pecado. No lo adelanto. Pero sabemos que este orden es el que Dios ha querido. Que sepamos ser agradecidos y también ser contemplativos con la creación. Esto que ya no lo sabemos casi de memoria y que uno dice, bueno, pues otra vez el Génesis, ¿no? Nos lleva a contemplar lo que Dios ha hecho y fruto de esa contemplación llegamos al encuentro con Dios. Que así sea.